Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien todos y cada uno de ustedes. Y bueno, pues vamos a continuar con estos temas, chicos. Em, ya vimos a modo de resumen toda esta parte del embarazo, desde que hay un ovocito fecundado, un espermatozoide, qué se necesita, toda esta anatomía del aparato reproductor femenino. Ya vimos esta parte donde vimos los tipos de embarazo. Chicos, aquí quiero hacer un paréntesis. Yo en algún momento creo que no les dije este tipo de embarazo porque se me olvidó por completo. Si es así, si sí lo dije o lo mencioné o lo tienen en su tarea, pues una disculpa, pero se los voy a repetir porque no recuerdo haberlo dicho y es importante que también conozcan este tipo de embarazo. Hay un embarazo donde sí hay un ovocito que se fecunda, se implanta, pero no hay un producto, en ese caso un embrión, que se desarrolle. A este embarazo se le va a denominar embarazo anembriónico, ¿ok? En el momento en el que se dé cuenta, cualquier persona, ya sea el que hace el ultrasonido o un médico, a través del ultrasonido, porque es la única manera en que se puede detectar o diagnosticar este tipo de embarazo, se tiene que interrumpir ese embarazo. No se puede continuar porque no hay nada que crezca o que se desarrolle dentro de esa bolsa amniótica, ¿ok? Ese creo que no se los mencioné, pero aquí está. Y las causas de ese embarazo por lo regular son genéticas. Una de dos, o el ovocito venía mal o el espermatozoide también tenía alguna anomalía que obviamente no permitió que se desarrollara este embrión. ¿Ok? Cerrando este paréntesis, chicos, pues también vimos la parte del parto, todas estas fases, estos mecanismos que existían o que existen más bien para que puedan nacer este producto y termine y culmine el embarazo. ¿Ok? Bien, ahora en este video vamos a ver el aborto. ¿Ok? Ya desde la parte del parto podemos quizá plantear en algún momento esos problemas médico-legales que pudieran existir. Porque hay técnicas que no se deberían de hacer, que creo que sí se los mencioné en otro video, que los hacen y entonces pueden ocasionar algún problema. O bien el producto se puede quedar en el conducto vaginal y fallecer ahí. Entonces eso hace que el trabajo de parto en algunos momentos se haga un caso médico legal. Aquí en cuestión del aborto, pues el aborto es un tema muy amplio, es un tema muy sonado, muy platicado y muy toqueteado por varias áreas. O sea, el área científica, el área médica, el área política y también sobre todo el área religiosa. Entonces es un tema bueno, es interesante y obviamente hace con la información obviamente científica y todo lo que se ha estudiado a través de los años, hace que cada uno de ustedes tengan sus propias conclusiones y decida quizá en algún momento pues quién de todos dice lo que cree, ¿no? Porque cada quien da su versión dependiendo la vista por donde se ve, ¿no? O sea, yo les puedo decir como médico que el aborto no, a menos de que sea por una causa genética o por violación, sí estoy de acuerdo. Pero por eh, esta parte, porque la mamá no lo quiera, porque no se cuidó y se terminó embarazando, porque ya es su tercer aborto, porque jamás se ha querido embarazar, pero tampoco se cuida. Creo que ahí yo no, como médico, no estoy pro al aborto, ¿no? Como mamá, a veces pienso que, bueno, ok, la primera pues va, no te cuidaste, te embarazaste, órale va, lo puedes hacer. Pero ya la segunda, tercera, oye ya, mijita, ¿no? O sea, y porque de cierta manera después las consecuencias son mayores. O sea, traen a un hijo que no lo cuidan, que no lo tejen, que no le dan de comer, que lo abandonan. Hay mucho bebé que en cuanto nace van y lo tiran a la basura, o van y lo tiran al baño, o se meten a las clínicas y lo dejan donde quiera, ¿no? Entonces,
Ese es como mi pensar como Erika, ¿no? Sin ser médico y sin ser docente, ¿no? Obviamente, si yo pensara del lado religioso, pues óyeme, no, o sea, Dios te está dando esta parte, esta bendición, por eso también se le llama así, de ser mamá y de que crezca en ti una vida. Y el área religiosa se va mucho esa parte en donde eh, pues ya siente, ya piensa casi casi en el primer minuto en el que nace, perdón, en el que se desarrolla, y es algo que no es así. O sea, científicamente hablando, y ustedes ya lo comprobaron, pues en el primer día en que hay un ovocito se implanta y eso, no hay nada, o sea, no hay algo que ese embrión en ese momento sienta o piense. Todo es a partir de las 12 semanas de gestación o de las 9 dependiendo de la biografía que ustedes quieran, ¿no? Entonces, si se fijan, son muchas áreas y muchos puntos de vista y dependiendo de donde se mire, los que se opina dependiendo del aborto. Entonces, ustedes ya sabiendo esta parte científica que está comprobada, obviamente, pues ustedes pueden llegar a una conclusión. Y quizá llegan a una conclusión de cualquier área, así como yo se las acabo de mencionar, ¿no? Bueno, entonces, ya una vez dando esta pequeña introducción a este tema, pues vamos a comenzar. Les comento, es un video un poquito muy largo, entonces pues no se desesperen, chicos. Y también con este tema terminamos la primera unidad y hasta aquí llegaría el primer parcial, chicos. En la sesión de Zoom que les haré juntas con la de serología y medicina, les explicaré cómo va a ser el examen parcial. ¿Vale, chicos? Muy bien, entonces vamos a ver que el aborto es la palabra que proviene del latín abortus, que significa no nacer. Para fines médico-legales es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento del embarazo. Esto según Bonet. Hay otra definición, que si ustedes la buscan, la pueden encontrar como en la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas, otros lo mencionan antes de las 22 semanas, o un producto que haya nacido, obviamente sin vida, que haya pesado menor a 500 gramos. ¿Ok? Pero pues se pueden quedar con esta, que es la más común, que es la de Bonet, que es la que ustedes ven en su pantalla. La expresión, chicos, que yo menciono en cuanto a producto, si se fijan, yo les he dicho que en los otros videos que yo lo manejo de esta manera. Ustedes en su área también la pueden manejar así, a menos de que determinen las semanas de gestación de ese embarazo o de ese producto. Entonces sí, le llamen embrión o le llamen feto. Si no tienen esa cantidad específica, entonces ustedes le pueden llamar producto. Llámese un embarazo de 2, 3, 4, 5, 6 semanas, 12, 24, 36, lo pueden denominar como producto. ¿Ok? Ok, entonces, vamos a ver primero cuando es un producto muerto y dar estas definiciones que ustedes ven en su pantalla. Cuando el producto de la concepción muere, suele ser expulsado en el transcurso de pocas semanas. Si el producto muere, es retenido durante 8 o más semanas, se le va a denominar aborto fallido o aborto diferido, siempre y cuando se presente antes de la primera mitad del embarazo. ¿Ok? Si retención de este producto muerto ocurre en la segunda mitad del embarazo, se le va a denominar muerte fetal. ¿Ok? Si este producto no tiene signos vitales de cierta manera a la semana 24-36, ¿ok? Entonces, como ya pasó la primera mitad del embarazo, se le va a denominar muerte fetal. Si producto pierde los signos vitales y fallece dentro de la madre y tiene 12 semanas, quiere decir que está en la primera mitad del embarazo y se le denomina aborto fallido o aborto diferido. ¿Ok? Cuando la gestación había alcanzado el segundo trimestre con el feto aún vivo,
La retención prolongada del producto muerto puede dar origen a trastornos en el mecanismo de coagulación de la sangre. Y este diagnóstico de producto muerto se hace mediante signos vitales y radiológicos. ¿Ok? Entre los signos clínicos está la falta de concordancia entre la altura del útero y la edad del embarazo, así como la ausencia de latidos y movimientos fetales. El líquido amniótico además se va a encontrar turbio, rojo o parduzco. Entre los signos radiológicos destaca la demostración de gas en el producto, ¿no? Si se fijan, el producto pues empieza a cambiar, así como lo hace una persona cuando fallece, pues igual el producto dentro de la madre. ¿Ok? El producto retenido durante varias semanas después de la muerte es un saco arrugado que contiene un feto macerado. ¿Ok? Entonces, si no se detecta a tiempo que ese producto ya no tiene signos vitales de cierta manera y se queda ahí, puede producir tanto daño que hasta puede hacer que la mamá fallezca. Hay ocasiones en que las mamás no conocen a sus productos. Ejemplo, cuando ya llega la semana en donde tienen que sentir al bebé, al final del embarazo este bebé tiende a moverse un poquito más. Casi ya en las últimas semanas ese producto se empieza a mover un poquito menos porque ya no tiene tanto espacio. Pero, es decir, no, pues en todo el día se mueve todísimo el día, pero llega la noche y como si se durmiera. Así mencionan a veces la mamá. O todo el día está bien tranquilo y en la noche parece que se despertó. Se está mueve y mueve y mueve. Llega un punto en el que si este producto empieza con sufrimiento fetal y la mamá no lo detecta a tiempo, muere dentro de la pancita. Y entonces la mamá cree que siempre está durmiendo. No detecta que esos movimientos fetales disminuyeron y entonces ya que se pone mal la mamá, entonces ya llega al hospital. ¿Ok? Una ocasión, esto es como anécdota, estaba yo en el internado haciendo pues mis prácticas, mi internado, valga la redundancia, y entonces en el servicio de ginecología llegó una chava de como 22 años más o menos. Yo no la vi, o sea, yo estaba en otro servicio. El producto o su embarazo ya era al término. Se le pasó, o sea, ella jamás, no sé cuál era su intención, sinceramente. Llegó a término, se pasó de semanas, se pasó de las 42 semanas de las que puede llegar a un embarazo. El producto obviamente falleció dentro de la pancita de la chava. Y entonces la chava llegó súper mal. O sea, súper mal. Y comentan que de hecho desde que llegó hasta ella olía como, tenía ese como olor fétido, ¿no? Y entonces decían, ¿cómo es posible que nunca te diste cuenta que tu bebé no se movía si hasta estás oliendo mal? ¿No? Te sientes mal. Empiezan a veces con fiebre. A veces no tienen este tipo de hemorragia como un aborto inevitable o un aborto en evolución. No. O sea, no sienten nada. Simplemente se deja de mover y ahí se queda el producto. ¿Ok? Entonces, si pasa, hay mamás que no sienten a sus productos, no los conocen. Ok, entonces esto era lo que les mencionaba, ¿no? Si es antes de las 12 semanas, así como la imagen todavía no se ve, ¿ok? Y entonces se le va a denominar aborto temprano si se hace dentro de las 12 semanas y tardío si se hace entre las 12 y las 22 semanas, ¿ok? Después de las 22 semanas ya no se le denomina como tal aborto, simple y sencillamente se hace o se induce un trabajo de parto. ¿Ok? Si ese producto ya falleció y no ha salido, entonces se induce un trabajo de parto y hace que salga, o a menos de que se complique y se haga cesárea. ¿Ok? Pero si no, entonces se induce al parto para que nazca ese producto muerto. Acuérdense que les comenté que se denominaba óbito. ¿Ok? Ok, entonces existe una clasificación. ¿Ok? ¿Qué es lo que ustedes ven en su pantalla? Está el aborto espontáneo, que tiene todas esas variedades que ustedes ven, y está el aborto inducido, que también tiene esas variedades.
El aborto espontáneo obviamente empieza con una amenaza de aborto, es decir, te está avisando que puedes tener un aborto. Si no se trata, si no se evita, entonces es un aborto en evolución, quizás se haga inevitable, después incompleto o completo, cualquiera de los dos, o diferido, o repetición, o séptico, ¿no? Quizá llega ahí menciona que son estadios crónicos porque de cierta manera son como las fases que lleva un aborto. No es como una ley, pero pudiera ser. ¿Cuál es la diferencia entre esta clasificación, entre los abortos espontáneos y los abortos inducidos? Los abortos espontáneos son aquellos en donde el cuerpo solito los va a sacar, por X razón, pero el cuerpo solito los va a sacar. Y el inducido es porque alguien más, llámese la vía que quieran o que escojan, lo va a inducir, o bien la propia madre lo puede inducir, pero alguien más fuera del cuerpo está tomando esa decisión. Ok, entonces vamos a empezar a definir cada uno de estos abortos y sus características o sus manifestaciones clínicas que hacen que cada uno tenga esa definición. Ok, entonces vamos a empezar con la amenaza de aborto. Aquí hay una hemorragia vía vaginal y empiezan con contracciones dolorosas pélvicas. Estas contracciones son como tipo cólico, como cuando una mujer empieza a menstruar y le da cólicos. Y empieza a sentir como si le estuvieran abriendo, y es la expresión que muchas personas dicen, como si le estuvieran abriendo las caderas, así menciona. Y entonces el pronóstico es bueno y es posible con reposo y otras medidas terapéuticas que el embarazo llegue a término. Es decir, en este momento cuando esta persona empieza con sangrado proveniente de la cavidad uterina, empieza con dolor tipo cólico, que son contracciones uterinas dolorosas. A nivel cervical no hay ni borramiento, no hay ni dilatación alguna, ¿ok? Y entonces se puede evitar un embarazo. Hay medicamentos, hay supositorios, el reposo absoluto o reposo relativo, dependiendo del tipo de amenaza de aborto que hay, se puede detener este aborto. ¿Qué puede causar un aborto? Lo voy a mencionar más adelante, pero lo comento ahorita. Cualquier infección, como una infección vaginal, una infección urinaria, si no se trata a tiempo, tiende a subir. Eso es una ley en cuanto a mujeres embarazadas y no embarazadas. En las embarazadas, como tiende a subir, llega un punto en el que llegan al útero, y esto ocasiona que pueda presentar una amenaza de aborto. Y las embarazadas es más susceptible que tengan ese tipo de infecciones, tanto urinarias como vaginales. ¿Ok? De ahí pues existen más causas que pueden ocasionar esta amenaza de aborto. ¿Ok? Que lo vamos a mencionar más adelante. Puede afectar 1 de cada 5 embarazos, y la mitad de estas amenazas de aborto culminará en un aborto completo o incompleto, pero a final de cuentas se va a presentar este aborto. ¿Ok? ¿Cómo se va a diagnosticar? La presencia de vitalidad del embrión feto, una prueba de embarazo positivo y sangrado de magnitud variable. Si se realiza un ultrasonido, va a ver una presencia de frecuencia cardíaca fetal, movimientos fetales y visualización del saco vitelino. Ok, cuando una persona llega con ese tipo de manifestaciones clínicas a una consulta, el médico está obligado a enviarle a hacer un ultrasonido. ¿Por qué? Hay que ver que ese producto tenga, obviamente, frecuencia cardíaca, dependiendo de las semanas que existan estos movimientos fetales, ¿ok? Y la visualización del saco vitelino, y también sobre todo del orificio cervical interno. Acuérdense que había dos, uno externo y uno interno. El externo se palpa conforme al tacto vaginal, y el interno se ve solamente con el ultrasonido. Entonces, si esos están cerrados, no hay modificación, solamente es una amenaza de aborto. Ojo, hay personas que ni siquiera saben que están embarazadas, solamente llegan porque están sangrando, porque se dan cuenta que ese no es su sangrado normal,
porque a lo mejor tienen este cólico y esa persona no presenta ese tipo de cólicos, o tiene fiebre, ¿ok? O es tanto el sangrado y por eso van a consulta. Entonces, si la persona no se conoce embarazada, entonces se tiene que hacer una prueba de embarazo para descartar que no sea un embarazo, ¿ok? El aborto inevitable. El aborto inevitable, por lo común, los niveles de gonadotropinas coriónicas en suero son bajas. El cuello del útero se va a dilatar y la hemorragia y las contracciones persisten hasta la expulsión del embarazo. ¿Ok? Cuando en la cavidad del útero quedan fragmentos de tejido coriónico, se habla de un aborto incompleto. Por lo general obliga al legrado uterino instrumental para eliminar el tejido de placenta retenida. ¿Ok? Aquí es cuando ya no hay vuelta atrás. El aborto va a ocurrir, no se puede detener, así se mande el reposo absoluto, así se manden medicamentos, así se llaman supositorios, así lo que quieran mandar, ya no va a haber una retención de ese producto. La amenaza de aborto, si no se trata a tiempo, si no se hacen los cuidados que se deben, entonces puede pasar a un aborto inevitable. ¿Ok? En este caso, a lo mejor se hace el tacto, resulta que sí, ya el orificio externo cervical ya está dilatado. Ya quizás lo que comúnmente le llaman que se le rompió la fuente, a veces dicen es que a mí hice pipí, quiere decir que ya es un aborto inevitable y hay que esperar a que termine. ¿Ok? Si se dice que es un aborto completo, lo voy a mencionar más adelante, pero se dice que es un aborto completo cuando todos estos fragmentos de feto o de embrión y de membranas ovulares o de placenta salen a través del orificio cervical, se denomina completo. Si algo llega a quedar, se tiene que hacer un legrado y se denomina incompleto. ¿Ok? ¿Cómo se va a diagnosticar? Pues como les había mencionado, con una hemorragia, igual hay cólicos. Aquí era la ruptura de membranas con salida de líquido amniótico, que era lo que les comentaba, que sienten como si hicieran pipí y no es pipí, simple y sencillamente es este líquido amniótico que salió, se rompió. Aborto diferido. ¿Ok? El aborto diferido es cuando el útero retiene los productos muertos de la concepción, que es lo que les mencionaba a lo de esta parte de producto muerto, ¿no? Y entonces esta persona no se da cuenta que ya no está vivo su producto hasta que va a una consulta o hasta que ella se pone mal. No hay contracciones, no hay dilatación cervical, ¿ok? Después de las 24 horas luego de la muerte se empiezan como a romper esta parte del embrión y obviamente hay deformidad del saco gestacional. Esto se ve ya hasta que el producto haya salido o bien se ve en un ultrasonido. ¿Ok? El aborto incompleto, ya les había mencionado, es la expulsión parcial de los productos ovulares a través del cérvix. Hay persistencia del dolor tipo cólico y hemorragia y el orificio cervical permanece dilatado. ¿Ok? ¿Qué pasa aquí? No sale todo. Resulta que sí sale un embrión. Hay veces que ni siquiera lo identifican. Las personas a veces van al baño y hacen el baño y ven que sale ahí un coágulo, ¿no? En consulta me han pasado chicos que llegan con ese coágulo del baño, o sea, lo sacan y lo llevan para que uno defina si eso no es. Y a veces no va completo, o sea, nada más va como tejido placentario porque el producto o el embrión estaba muy chiquito. Entonces, pues no queda más que decirles sí, pero no has terminado de abortar. ¿Qué se tiene que hacer? Un ultrasonido. Si hay todavía ahí restos placentarios, entonces se hace un legrado. ¿Ok? El completo, pues ya la expulsión completa y espontánea de los productos de la concepción. Aquí se empiezan a disminuir o se termina lo que es el sangrado, el dolor y los síntomas. Y entonces sí, se manda un tratamiento propedéutico para evitar que haya una infección después de este aborto. Y entonces la persona deja a los 2-3 días de sangrar, ya no tiene cólico, no le da fiebre, no tiene náuseas, y ya no le sale nada más que pura sangrado.
y entonces aquí se determina un aborto completo. También se tiene que hacer el ultrasonido para descartar que no haya ningún resto placentario. Si se llega a quedar algo adentro y no se da cuenta la persona que está tratando a esta persona, puede ocasionar que entonces se haga una infección y que esa infección se complique y entonces a la mamá le vaya mal. ¿Ok? Aborto recurrente. Esta es la pérdida espontánea de 3 o más embarazos consecutivos. Se dan dentro entre la 5 y la 12ª semana y se debe estudiar por insuficiencia cardíaca o bien por enfermedades autoinmunes. Estos embarazos recurrentes, por lo literal, o sea, se embarazan, lo pierden y luego se embarazan al año. Cuando hay un aborto, técnicamente, cualquier tipo de aborto, se tienen que esperar un año para volverse a embarazar. Si no lo hacen, pongan ustedes que no estén en la posición de que sea un aborto recurrente, pero tienen la probabilidad de que vuelva a ser otro aborto, porque el cuerpo antes del año no está preparado para volverse a embarazar. Hay mamás que ni bien salen de la cuarentena después de que nace el bebé, ya van otra vez embarazadas. Entonces, se pueden caer en este tipo de aborto recurrente. O bien resulta que se embarazó una mamá y luego a la semana 10 abortó, se embarazó 3 años después y otra vez abortó, y se embarazó un año después y otra vez abortó. Probablemente sea algo más genético, es decir, que su cuerpo rechace al propio embrión, ¿ok? O que al momento de fecundarse y poderse implantar y tenga toda esta parte, no se haga bien, no se implante bien ese producto, ¿ok? Cuando son enfermedades autoinmunes también tienen que estudiar de cierta manera el papá. Si el papá es el mismo con el que los 3 embarazos y los 3 fueron abortos, hay que estudiar a los dos. Quizá el problema no es de la mamá, sino del papá. Pero sí tiende a haber este tipo de cosas y es cuando no se pueden embarazar. O recurren a un embarazo asistido para que les ayuden como a determinar cuál es esta parte de la genética que hace que tengan enfermedades autoinmunes que no reciban o no puedan captar bien este embarazo. Ok, entonces está el aborto séptico, que es, ya se los mencioné también, es cuando no hay un aborto incompleto, pero no se saca o no se hace un legrado para retirar lo que haya quedado dentro de. Entonces, hay infecciones, ¿ok?, que pueden provocar que la mamá se enferme y de cierta manera tenga una sepsis, es decir, que se infecte toda. Aquí hay fiebre, hay dolor pélvico generalizado o localizado, hay hemorragia genital, hay flujo vaginal que huele feo, ¿ok? No tiene ni siquiera las características de una infección vaginal, no, huele feo, literal, fétido, ¿ok? Ok, entonces en cuanto a su incidencia, ya les había también comentado, el aborto espontáneo es la complicación más común en la primera mitad del embarazo. El 75% de estos abortos tienen una causa demostrable. Puede ser que tengan factores genéticos, como ya les había mencionado, defectos anatómicos del útero, defectos hormonales del ovario, infecciones como sífilis, toxoplasmosis, ¿ok?, que pueden hacer o pueden presentar este tipo de abortos. También la brucelosis, enfermedad citomegalovírica, y también puede ser por incompatibilidad sanguínea, es decir, esto va en relación a la sangre de la mamá con la del producto, y por defectos de los propios espermatozoides, que fue lo que yo les comentaba hace ratito. O sea, si este aborto tiende a ser recurrente y es el mismo papá, entonces hay que estudiar a los dos, ¿ok? Cuando hay un embarazo conocido, por lo regular estos abortos tienden a presentarse en la 12ª semana en totalidad del 80%. Hay un aborto espontáneo, hay una probabilidad del 8 al 20% de que se produzca, y después de la semana 15 obviamente este riesgo relativo va a disminuir un 0.6%. Cuando el embarazo no es conocido, las personas tienden
a presentar este aborto espontáneo en un porcentaje del 13 al 26%. Y la mayoría, o al menos el 31%, ocurre después de la implantación. Es casi seguida de que hubo esta fecundación y se implanta. Ok, entonces, ¿cuáles son esos factores de riesgo? Bueno, pues la primera es la edad materna avanzada. Hay un rango de edad en donde uno puede embarazarse sin tener tantas complicaciones durante el embarazo, ni tener la necesidad de llegar a un aborto. Ese rango de edad es de los 24 a los 35, o de los 25 años a los 35 años. Si una mujer de 40 a 50 años, porque las ha habido, se embarazan, el simple hecho de tener esa edad convierte ese embarazo de alto riesgo. Y obviamente puede estar todo su embarazo con amenazas de aborto, o puede llegar a un aborto incompleto, completo, el que guste. ¿Ok? El aborto espontáneo previo. Ya les he comentado que el que tengan un embarazo antes, así haya pasado 6 meses, 4, 1 año, 2 años, 3 años, tiene la probabilidad de que el siguiente también sea un aborto. No es que sea una ley, pero tiene esa probabilidad. Ojo, aquí cuando a una persona ustedes le lleguen a preguntar cuántas veces se embarazaron, el aborto cuenta como embarazo, ¿ok? Porque de cierta manera se embarazó. Que algo ocasionó que abortara es otra cosa. Por ejemplo, señora, ¿cuántas veces se ha embarazado? ¿O no les entienden? Bueno, señora, ¿cuántos hijos tiene? Ah, pues 3. Ok, 3 embarazos. De esos 3 hijos, señora, ¿cuántos fueron partos normales? Porque luego así le entienden. Ya si se quieren ver acá muy profesionales, ¿cuántos partos vía vaginal tuvo? Ah, pues 2. Ah, ok. ¿Y el otro? No, pues el otro fue cesárea. Ok, entonces son 2 partos, una cesárea. Señora, ¿ha tenido abortos? Porque la gente no cuenta esos abortos como embarazos. Ah, sí. O la misma gente dice, sí, pero aparte tuve 3 abortos. Uno entre cada uno de ellos. Ah, ok. Entonces no tuvo 3 embarazos. Tuvo 6 embarazos, de los cuales 2 fueron parto vaginal o normal. Uno fue cesárea. ¿Ok? Y 3 fueron abortos. Entonces, ¿cuántas veces se embarazó? 6. ¿Ok? Entonces, ustedes tienen que aprender en algún momento, si les llega a tocar algún caso en su práctica, en sus prácticas profesionales o en su laboral, con tratar a personas así, o que les tengan que hacer una historia clínica o lo que quieran, tienen ustedes que saberles llegar a la gente. O sea, si ustedes llegan muy propios con gente que no conoce de sus términos ni de su área, a veces no los entienden, dan mala información. Entonces, si ustedes llegan y dicen, ¿cuántos normales? Ah, sí, ya. ¿Ah? Y hacerles ver, señora, sus abortos cuentan como embarazo. ¿Ok? Porque también la señora entienda. Y bueno, otro factor es el fumar durante el embarazo, eso lo vamos a ver más adelante. Otro factor es la multiparidad. No hay datos claros sobre el efecto de esta forma sobre la probabilidad del aborto. Sin embargo, como ya les había mencionado, el periodo intergenésico corto puede ser un factor de riesgo para aborto espontáneo. ¿A qué me refiero con periodo intergenésico? Es este tiempo que dan entre un embarazo y otro. ¿Ok? Ahora, el hecho de que hayan tenido un embarazo y haya nacido normal, y luego se embarazaron a los 4 o 6 meses y fue un aborto, y luego se vuelven a embarazar a los 2 años y fue un embarazo normal, y luego se vuelven a embarazar 3 años después y es un aborto, no quiere decir tampoco que sea una ley que todos los embarazos sean así, pero lleva un patrón. Entonces tienen la probabilidad de que vuelva a ser otro aborto. ¿Ok? Ok, sustancias como el uso también de medicamentos, el fumar.
Fumar más de 10 cigarrillos por día está asociado a un incremento de riesgo relativo de pérdida de embarazo. ¿Ok? Se asocia a defectos cromosómicos del producto por mecanismos no bien conocidos, pero al final de cuentas hay estudios donde mencionan que el hecho de que fumen o ingieran sustancias pues obviamente puede ocasionar este tipo de aborto. El ser fumadora pasiva también está asociado a riesgo de pérdida del embarazo. ¿Cuáles son las fumadoras pasivas? Estas personas que no fuman directamente, pero conviven con personas que sí, y estar respirando ese humo del tabaco los convierte en fumadoras pasivas, y aunque no estén embarazadas, esas personas tienden a presentar más complicaciones que una persona que es activa. El alcohol. El consumo moderado a alto de alcohol incrementa también el riesgo de aborto espontáneo. En un estudio se describe que el consumo de más de 3 copas por semana durante el primer trimestre aumenta también el riesgo de aborto espontáneo, y el alcohol es un teratógeno y no hay dosis o nivel seguro, por lo que debe ser evitado durante el embarazo. O sea, si digan, pues es que a la semana me tomo mi cervecita chiquita, pues con eso puedo presentar ese tipo de complicaciones o llegar al embarazo. Los AINES, excepto el acetaminofén, inhiben el rol de las prostaglandinas encargadas de favorecer la implantación por el uso alrededor del tiempo de la concepción, y está asociado también a abortos. Por eso, lo único que se les puede dar a las embarazadas es paracetamol. ¿Ok? Que tienen dolor en el estómago, que tiene fiebre, que tiene una infección, lo que quieran, paracetamol. El paracetamol es muy noble, ¿ok? Y es como el salvador de muchas cosas, aunque muchos no lo quieran, pero es el salvador de muchas cosas. Aunque también hay personas que se pueden intoxicar por paracetamol. Ok chicos, entonces hasta aquí voy a parar este video porque ya está muy largo. Entonces, lo único que vimos en este video fue la clasificación de los abortos, y básicamente todas las demás diapositivas hablamos sobre el aborto espontáneo y sus variantes, ¿ok? En el siguiente video vamos a ver esta parte de los abortos provocados, ¿ok? Y las técnicas que se llegan a utilizar para realizar este tipo de prácticas, ¿ok? Entonces no me despido, continuamos en el siguiente video, chicos.